Hola, soy Santiago Cupó. Hemos lanzado un nuevo servicio que se llama Reclamación del IRPF de Mutualistas Laborales y esto es un servicio que hemos puesto en marcha a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, la 707/2023, de fecha 28 de febrero de este año, de 2023, donde el Supremo obliga a Hacienda a devolver lo cobrado de más a todos los trabajadores que hubieran cotizado a mutuas laborales hasta el año 1978. ¿Por qué el año 1978? Porque en ese año se cancelan o se suspenden o se absorben todas las mutuas laborales que había hasta ese momento en la seguridad social. Queremos ir respondiendo a una serie de preguntas que nos han ido haciendo nuestros clientes y hay que empezar por contar la historia. La historia se puede resumir en que desde el año 1967 existe la Seguridad Social y hasta el año 1967 lo que había era una serie de mutuas laborales que luego algunas siguieron hasta el año 1978, donde los trabajadores eran protegidos por un seguro como la Seguridad Social que cubrían en cada sector de actividad, por ejemplo, banca, telefónica, astilleros, siderurgia, etcétera, por entidades que se llamaban mutuas laborales. Entonces tú cotizabas a la mutua laboral y tenías derecho luego a una asistencia médica y a una atención. ¿Qué pasó? Que en 1967 se crea la Seguridad Social y cuando se crea la Seguridad Social, Hacienda considera que todas las cotizaciones que hacen los trabajadores mes a mes a la Seguridad Social están exentas, es decir, son deducibles del impuesto de la renta. Entonces, el impuesto de la renta se calcula a partir de los ingresos del trabajo del trabajador, de todas sus nóminas, y se va restando de esos ingresos los conceptos deducibles. En este caso, la cotización a la seguridad social, que además era obligatoria. Y por eso los trabajadores que estaban en la seguridad social pagaban menos impuesto de la renta a los que les tocara pagar que los trabajadores que estaban en mutuas laborales porque Hacienda consideró que esas cotizaciones a mutuas laborales no eran objeto de deducción. Es como si tú te pagaras un seguro privado o algo así y por lo tanto, bueno, pues vale, estás en tu derecho, pero en la renta considero que no te voy a desgravar esa cantidad. ¿Qué pasa? Que como la base imponible sobre la que se calcula el impuesto de la renta es más grande, era más grande, año tras año, mes tras mes, los trabajadores que estaban en mutuas laborales resulta que pagaban más impuestos que los trabajadores que no estaban. ¿Qué pasó? Pues que ha habido durante los años reclamaciones. Hay una muy importante que fue la de los trabajadores de la mutua laboral de Telefónica, que consiguieron hace relativamente pocos años, en 2017, que este derecho se les reconociera. Pero los demás trabajadores que habían cotizado a otras mutuas laborales tenían que ir reclamando a Hacienda la devolución de ese dinero indebidamente cobrado y Hacienda sistemáticamente lo denegaba. Al final, unos trabajadores de una de las mutuas, de la mutua laboral de la banca, consiguió que esta sentencia del Supremo se ejecutara y obligara a partir de ahora automáticamente a Hacienda a devolver lo que antes era un camino tortuoso y poco menos que imposible. Entonces, preguntas que surgen, pues rápidamente. ¿Puede reclamar un pensionista o sus herederos que no cotizaban a esas mutuas de Telefónica o de la banca, sino que estaban en otras mutuas laborales? Sí, cualquier pensionista puede reclamar siempre que pueda demostrar que cotizó a alguna mutua laboral antes de 1978. Si no cotizó a ninguna mutua laboral, no tiene derecho a reclamar.
¿Cuánto dinero me tienen que devolver? Nos preguntan. Te tienen que devolver en dos tramos, es decir, todo lo que te corresponde hasta el 31 de diciembre de 1966, que es el 100% del impuesto que indebidamente te cobró Hacienda hasta esa fecha, 31 de diciembre de 1966, y el 75% desde esa fecha hasta 1978. Cada caso, cada pensión es distinta y no se puede decir una cantidad fija, pero podemos hablar de rangos entre 2.400 y 3.000 euros solamente por el dinero que nos tiene que devolver por cobro indebido a Hacienda. Más luego hay intereses, deducciones fiscales que se producen a partir de ese momento y que te pueden dar otro dinero a recibir entre 500 y 1.500 euros. Es decir, pueden ser 4.000 euros, pueden ser 3.000 euros, cada caso es distinto. ¿Cuánto tardas en devolverme el dinero? El dinero antes, como había que reclamarlo caso a caso y Hacienda solía denegarlo y luego tenías que recurrir, etcétera, no se sabía. Pero ahora los plazos que se están consiguiendo son entre 3 y 6 meses desde que solicitas formalmente y con la documentación adecuada la devolución de ese dinero en Hacienda. ¿Qué documentación hay que presentar? Pues hay aquí varios casos, pero la documentación mínima que debes ir preparando es la vida laboral completa, que te la da en la Seguridad Social, en la web, el certificado del importe anual de la pensión recibida, los modelos 100 del IRPF por los años recurridos, el certificado de la empresa donde se trabajó, este puede ser un punto complicado, la cuenta bancaria donde la que quieres que la agencia tributaria te haga el ingreso y normalmente vas a tener que pedir también a la Tesorería General de la Seguridad Social un certificado donde figuren todos los periodos y las aportaciones, las cotizaciones que hiciste a la mutua laboral en su día, hasta el año 1978. Hay que decir que hay gente que no conoce si estuvo cotizando a una mutua laboral o no, porque han pasado muchos años, pero eso también se puede consultar. Otra pregunta. ¿Hiciste una reclamación a Hacienda y no te hicieron caso? ¿Puedes volver a hacerla? Normalmente, si has reclamado y Hacienda ya te ha denegado concretamente esa reclamación, no puedes volver a hacerla, pero puedes iniciar una nueva, apoyándote en la sentencia del Supremo de febrero de 2023. Y, aunque tienes que hilar fino, tiene que ser una nueva reclamación, como mínimo vas a conseguir que te devuelvan el IRPF de los ejercicios no prescritos, es decir, los ejercicios no prescritos. Es decir, si la sentencia ha sido de 2023, hay 5 años hacia atrás, o sea, 4 años hábiles, donde tú puedes todavía reclamar ese dinero, o sea, 2022, 2021, 2020 y 2019. Luego, puedes también pedir que automáticamente se consolide una rebaja del IRPF porque tu base imponible disminuye y no solo disminuye desde estos años que se contemplan, porque desde 2019 hasta el 1978, digamos que esa deuda de Hacienda contigo ya ha prescrito, queda el de 2019 hacia adelante, toda esa disminución de la base imponible, es decir, esa base imponible más pequeña, ya se perpetúa hacia adelante, hasta que, mientras sigas cotizando, hasta que te mueras, incluso tus herederos pueden seguir percibiéndola si no prescribe. También se puede conseguir que, aunque el pensionista haya fallecido, por concretar, nos pregunta una viuda de un trabajador que no es de Telefónica, que era del sector de la banca, pero puede ser una viuda de la construcción, una viuda donde su marido trabajó en siderometalurgia, en empresas eléctricas,
en la pesca, en astilleros, hay un montón de mutuas. ¿Se puede reclamar el pago, este mismo dinero, esta devolución de IRPF cobrado indebidamente a Hacienda? Sí. ¿Qué pasa? Que te van a pedir documentación adicional, es decir, tiene que haber una aceptación de la herencia, tiene que haber un certificado de función y otros requisitos. Esto es mejor que lo preguntes de forma específica por ejemplo, en nuestro despacho de abogados, en el bufete de Vidal, o bueno, a quien conozcas. Nosotros estamos especializados y te vamos a ayudar especialmente. ¿Qué más preguntas han surgido? En la web hemos puesto en una página un montón de preguntas adicionales o que completan esto que acabamos de explicar y te invitamos a que lo puedas leer con atención y si necesitas aclaraciones y quieres contratar nuestros servicios, en la web tienes un formulario, tienes teléfono y estaremos encantados de atenderte. Lo más importante es que ahora se ha sistematizado esta reclamación y puedes recibir el dinero con relativa facilidad. Quedamos a tu disposición. Ya sabes que nos puedes llamar al 983-397-422, escribir a vidau@vidauabogados.com o llamar al teléfono 678-405-103 y si quieres también nos puedes dejar una consulta por correo electrónico en la web. Muchas gracias.